Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en donde veremos cómo contar celdas en blancos o celdas vacías con Microsoft Excel. Vamos a abrir nuestro Excel donde tenemos ya una tabla con diferentes celdas en blanco, como son estas que tenemos aquí. Si te fijas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces supongamos que este es todo nuestro libro y queremos contar de manera rápida y sencilla cuántas celdas en blanco tenemos. Vamos a utilizar la función contar y vamos a hacer un clic sobre la celda donde queremos ver este resultado. Vamos a hacer un igual que contar punto blanco, como te aparece aquí. Vamos a seleccionar esto y vamos a dar doble clic. Verás que la función nos está pidiendo que seleccionemos un rango, es decir, el rango que nosotros queremos utilizar para que ella cuente cuántas celdas vacías hay. Vamos a hacer un clic en la primera fila y en la primera columna y lo vamos a arrastrar hasta la última fila y columna. Después que tenemos la selección hecha, cerramos nuestro paréntesis y damos un enter. Y si te fijas, nos está contando de manera rápida y sencilla con la función contar blanco que tenemos 6 celdas totalmente vacías. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera podemos contar las celdas vacías en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.